Mis padres se ausentaron en mi graduación para celebrar el ascenso de mi hermano. Ya tenemos un éxito en la familia, dijo mi mamá. 6 meses después, les envié una foto que los dejó en shock, provocando 47 llamadas de mi madre en una hora. Mi nombre es Isabella Isaac Rivera y tengo 24 años. Hace 6 meses, en el día más importante de mi vida, estuve sentada en un auditorio de graduación con 2,000 personas y una silla vacía donde se suponía que debían estar mis padres. Cuando llamé a mi madre, ella contestó riendo. Pude escuchar copas tintineando de fondo, alguna canción pop sonando, cubiertos sobre platos. Ella dijo, cariño, ya tenemos un éxito en la familia. No creíamos que de verdad ibas a terminar. Mi padre ni siquiera tomó el teléfono. La semana pasada, les envié una foto. Mi madre llamó 47 veces en una sola hora. Sé el número exacto porque vi cada llamada entrar mientras estaba sentada en el porche de una casa que es mía. No contesté ni una sola. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la mañana de un sábado de mayo, 6 meses atrás. El día en que se suponía que debía cruzar un escenario y escuchar mi nombre por fin. La luz de la mañana a través de la ventana de mi estudio era delgada y gris. Me paré frente al espejo del baño con mi toga y birrete, intentando subir la cremallera de la espalda yo sola. La cremallera se atascaba en la tela barata. Finalmente usé una percha de alambre, enganchándola en el tirador, alcanzando detrás de mi cuello hasta que se enganchó y subió. Revisé mi teléfono. 3 mensajes para mi madre durante la última semana, todo sobre hoy. El primero, enviado el lunes, decía, la ceremonia es el sábado a las 10 de la mañana. Tengo 4 asientos reservados. Ella respondió, ya veremos el miércoles. Solo para confirmar que tú, papá y Javier vendrán, ¿verdad? Un emoji de pulgar arriba. Nada más. Viernes por la noche. Mañana es el gran día. Estoy tan emocionada. Los quiero mucho, chicos. Leído a las 9:47 de la noche. Sin respuesta. Me tomé una selfie con mi toga y birrete. La envié al chat familiar. Javier reaccionó con un emoji de fuego. ¿Mis padres? Nada. Ni un corazón. Ni una palabra. Agarré mis llaves y conduje 20 minutos hasta el campus. El estacionamiento ya se estaba llenando. Vi familias descargando, madres agarrando ramos, padres ajustando corbatas, hermanos menores cargando carteles hechos a mano. Una chica pasó a mi lado con sus 2 padres a cada lado, cada uno agarrándole un brazo como si pudiera flotar. Me senté en mi auto un minuto, revisé el chat familiar una vez más. Nada nuevo. Me dije a mí misma que esto era diferente. Una graduación no es una cena que se pueda reprogramar. Una graduación es una prueba. 4 años de dobles turnos en la biblioteca del campus, 4 años de ramen y hojas de cálculo, y sesiones de estudio a las 3 de la madrugada. Si algo iba a hacer que me vieran, era esto. Tenía 4 asientos reservados en la sección familiar. Al final de ese día, 3 de ellos seguirían vacíos. Dentro del auditorio, el ruido era enorme. 2,000 graduados, el doble en las gradas. En algún lugar un bebé lloraba y un hombre silbaba tan fuerte que resonaba en las vigas. Encontré mi fila, me senté, alisando mi toga sobre mis rodillas. La sección familiar estaba arriba y a la izquierda, un área acordonada con tarjetas de nombres impresas en cada asiento. Podía ver las 4 sillas etiquetadas como Rivera desde donde estaba sentada, las 4 vacías. Le envié un mensaje de texto a mi madre. Comienza la ceremonia en 20 minutos. ¿Están cerca? 2 marcas azules. Sin respuesta. Le envié un mensaje a Javier. Oye, mamá y papá ya vienen en camino. Aparecieron 3 puntos. Luego, no sé. Estoy trabajando. Su trabajo en Autoson cerraba temprano los sábados. Yo lo sabía. Él lo sabía. A las 9:55, una mujer apareció en los asientos de Rivera. No era mi madre. La profesora Dolores Whitfield, de 61 años, cabello plateado recogido,
vistiendo un blazer que solo usaba para eventos formales. Colocó un pequeño ramo de tulipanes amarillos en la silla a su lado y se sentó. Captó mi mirada a través del auditorio y me dio un solo asentimiento. Más tarde supe que ella había llamado a mi madre el día anterior para confirmar su asistencia. Mi madre le había dicho que tenían un asunto familiar. La profesora Whitfield no preguntó a qué se refería con eso. Simplemente compró tulipanes y condujo 45 minutos hasta la ceremonia. Cuando llamaron mi nombre, Isabella Rivera, licenciada en Contaduría, magna cum laude. Crucé el escenario. Los aplausos fueron educados, generales. Ningún grito desde las gradas, ninguna bocina, ningún cartel con mi cara, solo la voz de la profesora Whitfield, clara como el cristal desde la sección familiar: esa es mi alumna. Sostuve la carpeta de mi diploma y seguí caminando. El estacionamiento después era un caos. Familias abrazándose por todas partes, llorando, posando para fotos frente al gran estandarte de la universidad. Un padre levantó a su hija sobre sus hombros. Una abuela sostenía un pastel con la cara de la graduada impresa en glaseado. Me senté en un banco cerca de la salida este y llamé a mi madre. Contestó al segundo tono. El fondo era ruidoso, risas, el tintineo de un restaurante, una canción de Bon Jovi en los altavoces. Oh, hola cariño. Estamos en Curabas. Javier fue ascendido. ¿No es increíble? Gerente asistente. Cerré los ojos. Mamá, mi graduación fue hoy. Silencio. 3 segundos completos. Luego, cariño, ya tenemos un éxito en la familia. No creíamos que de verdad ibas a terminar. Escuché la voz de mi padre de fondo, amortiguada: dile que la llevaremos a cenar la próxima semana. Abrí Facebook. La última publicación de mi madre, marcada 2 horas antes, justo cuando comenzaba la ceremonia. Una foto de ella, mi padre y Javier en una mesa de restaurante. Cesta de pan, copas de vino. Javier sonriendo. El pie de foto decía: muy orgullosos de nuestro chico, gerente asistente a los 27. El trabajo duro da sus frutos. 43 me gusta y emojis de corazón de tías de las que no había sabido nada en meses. No dije nada más. Terminé la llamada. Me senté en ese banco por mucho tiempo. El estacionamiento se vació a mi alrededor. Un conserje barrió confeti cerca de la entrada. La profesora Whitfield había dejado los tulipanes en el asiento del pasajero con una nota: el primero de muchos. Coloqué mi diploma en el asiento junto a ellos. El asiento del pasajero donde mi madre habría estado sentada en el camino a la ceremonia si hubiera estado allí. Esa fue la última vez que llamé a mi madre durante 6 meses. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente entendí que había estado esperando un veredicto de un juez que nunca se presentó a declarar. Déjenme retroceder más. Necesitan la imagen completa. Me gradué de la preparatoria a los 18 años con un promedio de 3,9. Fui aceptada en la Universidad Estatal con una beca parcial, $8,000 al año para la matrícula. El resto tendría que cubrirlo yo. Llevé la carta de aceptación a casa un martes de marzo, la puse sobre la mesa de la cocina. Mi madre la recogió, la leyó y la volvió a dejar. No tenemos dinero para eso, Isa. Ese mismo mes, en la misma cocina, mi padre le compró a mi hermano Javier una Chevy Silverado, cabina doble, kit de elevación, forro de caja personalizado, $38,000. Javier acababa de empezar a trabajar en la caja registradora de una tienda de autopartes. Tenía 21 años y aún vivía en casa sin pagar renta. Me paré en la entrada y los vi darle las llaves. Mi madre tomó fotos. Mi padre le dio una palmada en la espalda. Javier aceleró el motor y toda la cuadra lo escuchó. 38,000 por una camioneta, 0 para mi matrícula. No discutí. No lloré. Subí, abrí mi laptop y comencé a buscar trabajo de tiempo completo. Durante 2 años, de los 18 a los 20, trabajé como cajera en el supermercado Hendrix. Turnos de mañana, de noche, en días festivos. Ahorré $14,000 en una cuenta de ahorros que mis padres desconocían.
Vivía en casa, comía las comidas que mi madre cocinaba y veía a Javier entrar y salir en su Silverado mientras yo tomaba el autobús. Cuando cumplí 20 años, me inscribí en la universidad estatal. Pagué mi propia matrícula, mis propios libros, mi propio plan de comidas. Mis padres no firmaron ni un solo cheque. Mi padre pasaba en coche por el campus cada semana de camino a un sitio de trabajo. Nunca se detuvo, ni una sola vez en 4 años. No tenían dinero para mi educación. Tenían dinero para su camioneta. Esas son dos frases diferentes. Y yo pasé 2 años fingiendo que eran la misma. La universidad fueron 4 años de medias. Media estudiante, medio empleada. 25 horas a la semana en la biblioteca del campus, archivando libros y escaneando identificaciones. Carga completa de cursos cada semestre. Mi promedio nunca bajó de 3.7. Cada día festivo iba a casa. Cada día festivo se desarrollaba igual. Acción de gracias de mi penúltimo año. Mi madre se pasó los primeros 40 minutos de la cena hablando de un aumento de Javier. 50 centavos más por hora. Cuando mencioné que había estado en la lista de honor, ella dijo, «Qué bien, cariño. ¿Puedes ayudarme a poner la mesa?» Llevé a casa un certificado, estudiante sobresaliente en contaduría. Lo enmarqué yo misma en la tienda de $1. Mi madre lo pegó en el refrigerador con un imán, debajo de una foto de Javier parado junto a su camioneta en alguna exhibición de autos. A la mañana siguiente, el certificado había caído al suelo. Nadie lo recogió. Lo encontré boca abajo detrás del bote de basura. Mi padre visitaba a Javier en su tienda todos los jueves, le llevaba café, preguntaba por el inventario, se apoyaba en el mostrador y hablaba durante 1 hora. Nunca me visitó en la escuela. A 45 minutos en coche. Lo comprobé una vez en Google Maps solo para asegurarme de que no estuviera más lejos de lo que pensaba. 45 minutos, 4 años, 0 visitas. Hubo una llamada telefónica. El año pasado, un miércoles por la noche. El nombre de mi padre iluminó mi pantalla y mi corazón dio un brinco. Contesto al primer tono. Oye, Isa. Uno de mis clientes necesita un electricista barato. ¿Conoces a alguien de la universidad? Eso fue todo. Esa fue la llamada. Le di el nombre de un cartel de mantenimiento del campus. Dijo gracias y colgó. 14 segundos en total. Cronometré porque me había sorprendido tanto ver su nombre que eché un vistazo al reloj. Guardé ese detalle en mi cabeza durante mucho tiempo. Mi padre llamó una vez en 4 años y fue para pedir un número de teléfono. La noche después de la graduación, me senté en mi apartamento con todas las luces apagadas excepto la lámpara del escritorio. En mi mesita de noche estaba la única foto familiar que conservaba. Una barbacoa de cuando tenía 14 años, los 4 en el patio trasero. Mi madre en el centro, mi padre detrás de ella, Javier a su derecha. Yo estaba en el borde, medio hombro cortado por el marco. Hice el cálculo. 6 años desde la preparatoria, 2 años trabajando en Hendrix, 4 años en la estatal. Total que había gastado en mi propia educación, $47,000. Matrícula, libros, renta, comestibles, gasolina. Dinero de mis padres, 0. Dinero de parientes, 0. Beca, aproximadamente $8,000 al año. El resto era mío. Cada dólar ganado detrás de un mostrador o escaneando libros de la biblioteca, $47,000. Y ellos se fueron a Curabas. Miré la foto familiar. 4 personas. 3 que eligieron la cena sobre mi título y una que pasó 6 años demostrándose a sí misma a una audiencia que ya estaba viendo a alguien más. Tenía una elección. Podía seguir intentándolo, llamar de nuevo, explicar de nuevo, esperar de nuevo, invertir más energía en una relación que no devolvía nada. O podía tomar todo lo que tenía y enfocarlo hacia adelante. Cogí la foto y la puse boca abajo sobre la mesita de noche. No la tiré. Simplemente la volteé. Luego abrí mi laptop y actualicé mi currículum. No los borré de mi teléfono.
No los bloqueé. Simplemente dejé de marcar. Y por primera vez en 6 años, la energía que había estado gastando en esperar a que se dieran cuenta, la guardé. La retuve como un depósito que finalmente había dejado de prestar. A la mañana siguiente, me desperté a las 6 de la mañana y comencé a aplicar a trabajos. Envié 11 solicitudes antes del mediodía. 2 semanas de silencio. Sin llamadas mías, sin mensajes. El chat familiar permaneció intacto. Entonces llamó mi madre. Cariño, nos sentimos terribles por lo de la graduación. Cenemos este fin de semana. ¿Toda la familia? Dije que sí. No sé por qué. Hábito, quizás. O el último destello de esa vieja esperanza. Esa que susurraba, tal vez esta vez sí lo vean. El sábado por la noche, conduje a la casa de mis padres. El mismo revestimiento beige, la misma bandera estadounidense en el porche. La misma Silverado en la entrada. Llevé una botella de vino. Mi madre me recibió en la puerta, me abrazó. Lamentamos mucho habérnosla perdido, querida. De verdad. Nos sentamos. Lomo de res, puré de papas, judías verdes de lata. Durante 10 minutos, casi se sintió normal. Luego llegó Javier tarde, ruidoso, tirando sus llaves en el mostrador. Y justo así, la conversación cambió. Javier, cuéntale a Isa sobre el apartamento, dijo mi madre. Estaba mirando un apartamento de una habitación en el centro. Mis padres iban a ayudar con el depósito, $3,000. Mi madre describió el diseño como si ya se hubiera memorizado el plano de planta. Esperé una pausa en la conversación. Estoy aplicando a firmas de contabilidad en el área. Hay una que me entusiasma mucho. Mi padre levantó la vista de su plato. Contaduría, como impuestos. Mi madre inclinó la cabeza. Eso suena estable, supongo. Luego se volvió hacia Javier. Entonces, ¿cuándo es la fecha de mudanza? Recogí la mesa. 7 platos. Conté porque necesitaba concentrarme en algo más que lo que acababa de escuchar. En la sala, escuché la voz de mi padre, baja. Dirigida solo a Javier, tu hermana cree que es demasiado buena para un trabajo de verdad ahora. Lavé los 7 platos, los sequé, los apilé y conduje a casa. 2 días después, tenía una entrevista programada en Greystone y Asociados, una firma de contabilidad regional, 12 empleados, reputación sólida. La profesora Whitfield había enviado un correo electrónico al socio gerente personalmente. Mencioné eso en la siguiente cena familiar. No debía haberlo hecho. Mi madre se inclinó, con la frente arrugada. Cariño, ¿estás segura de esto? Aún eres muy joven. ¿Qué pasa si no funciona y queda en tu historial? Hizo una pausa. Javier ganaba dinero de verdad a tu edad. Sin estrés, sin presión. Dije que la entrevista era solo una conversación. Ella asintió lentamente, de la manera que lo hace cuando ya ha decidido que estoy equivocada. A la tarde siguiente, sonó mi teléfono. La tía Margie, la hermana mayor de mi padre, la que siempre enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $10 adentro. Isa, felicidades por graduarte. Lamento el retraso. Acabo de enterarme por tu madre en la iglesia. Gracias, tía Margie. Significa mucho. También mencionó que estás entrevistándote en una firmita. Parecía preocupada. Dijo que esperaba que no te decepcionaras demasiado. Me senté en mi cama mirando el techo. Mi madre había tomado la única noticia buena que había compartido y la había reformulado como una historia de advertencia para la familia extendida. Esa noche, la llamé, manteniendo mi voz uniforme. ¿Le dijiste a la tía Margie que mi entrevista era una pérdida de tiempo? Solo estaba preocupada. Una madre se preocupa. Tú distorsionas todo lo que digo. La tía Margie me devolvió la llamada al día siguiente. Dijo algo que no he olvidado. Tu madre hace esto, Isa. También se lo hizo a la hermana de tu padre hace años. Tiene una manera de remodelar las buenas noticias de otras personas como si fueran su propia preocupación.
Esa fue la primera vez que alguien de mi familia nombró el patrón en voz alta. Llamé a la profesora Whitfield esa noche, le conté lo que mi madre había hecho, la llamada a Margie, el reformular, la actuación de preocupación. Estuvo en silencio por un largo rato. Luego, Isa, he visto estudiantes como tú durante 30 años. Brillantes, capaces y atrapadas dando informes de progreso a personas que los usan como munición. Deja de compartir. Tu éxito es tuyo. Protégelo. Me quedé con eso un día completo. Luego tomé una decisión. De ahora en adelante, mi familia no recibirá nada. No silencio, solo nada nuevo. Sin actualizaciones, sin hitos, sin vulnerabilidad, una dieta informativa. Fui a mi entrevista en Greystone el martes siguiente. La oficina estaba en una casa victoriana convertida en la calle principal. Pisos de roble, ventanas altas, una recepcionista llamada Dana, que me ofreció café en una taza de verdad. Margaret Greystone me recibió en su oficina de esquina. 63 años, anteojos de lectura en cadena, licencia de CPA enmarcada de 1987. Había construido la firma desde una operación de una habitación encima de una ferretería. Me hizo las preguntas estándar, experiencia, fortalezas, plan a 5 años. Luego dejó su bolígrafo. ¿Por qué contaduría? Había ensayado algo sobre pensamiento analítico y estabilidad profesional, pero lo que salió fue, porque los números no tienen favoritos. Margaret me miró durante 3 segundos, recogió su bolígrafo y escribió algo en su cuaderno. No pude ver qué. Nos pondremos en contacto, señorita Rivera. Le di la mano y salí a la luz del sol en la calle principal. Mi teléfono estaba en mi bolsillo. Por primera vez en mi vida, había pasado algo bueno y no busqué mi teléfono para llamar a mi madre. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. El aire olía a césped recién cortado al comienzo del verano. No le conté a nadie sobre la entrevista. La mantuve para mí. Si están viendo esto y alguna vez han tenido que ocultar su propio éxito a su familia, no por humildad, sino porque sabían que encontrarían una manera de usarlo en su contra, entonces saben exactamente cómo me sentí en ese viaje a casa. Y si esta historia está poniendo palabras a algo que aún no han dicho en voz alta, presionen el botón me gusta para que sepa, porque la siguiente parte, ahí es donde todo comenzó a cambiar. La llamada llegó un jueves. Dana de Greystone, la recepcionista con las tazas de café de verdad. Señorita Rivera, Margaret quiere ofrecerle el puesto de contadora senior. $58,000 al año, todos los beneficios, comenzando en 2 semanas. Me senté en el suelo de mi cocina. No dramáticamente. Mis rodillas simplemente cedieron solas. ¿Acepto? Llamé a la profesora Whitfield primero. Contestó al primer tono como si estuviera esperando. No me des las gracias, dijo. Agradece tu promedio. Le estoy agradeciendo de todos modos. Bien, pero cómprame un café cuando recibas tu primer sueldo. Luego llamé a Cora, mi mejor amiga desde el penúltimo año, la única persona que conocía todo el inventario de lo que mi familia había hecho y no había hecho. Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Pidió una pizza a mi apartamento desde el otro lado de la ciudad. Protocolo de celebración de pepperoni y champiñones. Esa noche, me senté en mi sofá con la caja de pizza abierta y mi carta de oferta impresa en la mesa de café. Miré mi teléfono, el nombre de mi madre en los contactos. Mi pulgar vaciló. Este era el momento que había estado ensayando durante años, la prueba, la evidencia medible y objetiva de que valía algo, un trabajo real, un salario real, un título real. Seguramente ahora. Dejé el teléfono. Por primera vez, algo bueno sucedió y elegí no entregárselo a alguien que lo encogería. Esa noche, abrí Facebook. Mi madre había publicado una nueva foto. Toda la familia en una barbacoa de fin de semana. Hamburguesas, sillas de jardín, Javier volteando algo en la parrilla. Pie de foto, nada supera el tiempo en familia. La foto tenía 16 me gusta y una hilera de emojis de corazón. Yo no estaba en ella. No había sido invitada. Dejé de seguir la página de mi madre, cerré la aplicación, terminé mi pizza.
2 meses después de comenzar en Greystone, estaba manteniendo el ritmo. Margaret me daba más responsabilidad cada semana, conciliaciones de clientes, declaraciones trimestrales, una auditoría de pequeña empresa que el contador anterior había dejado a medias. Me quedaba hasta tarde sin que me lo pidieran, no para impresionar a nadie, porque el trabajo se sentía como mío de una manera que nada más lo había hecho. Mi primer sueldo, abrí una nueva cuenta de ahorros y transferí $1,200. Sumado a los $14,000 de Hendrix y los $3,500 que había juntado en la universidad, tenía un colchón, no una fortuna, sino una base. Cora y yo fuimos a almorzar un viernes a la tienda de sándwiches en ELM. Ella estaba alquilando un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, $900 al mes, sin lavaplatos, un casero que respondía a las solicitudes de mantenimiento con un emoji de encogimiento de hombros. Voy a alquilar para siempre, dijo, masticando una lanza de pepinillo. He estado mirando casas, casi se ahoga. Con nuestro salario. Préstamo FHA, 3,5% de pago inicial. He estado ahorrando desde que tenía 18. Ella me miró fijamente. ¿Estás hablando en serio? Yo hablaba en serio. Había estado haciendo los cálculos en mis descansos para el almuerzo. Una casa modesta en el área. 2 dormitorios, pequeño jardín, nada lujoso. Oscilaba entre $130,000 y $150,000. Con un préstamo FHA, necesitaría alrededor de $5,000 de pago inicial más costos de cierre. Lo tenía. Encontré la casa un martes. 2 dormitorios, un baño, un porche delantero con una barandilla que necesitaría pintura, revestimiento blanco, buzón rojo, un pequeño patio trasero con un abedul. Listada en $139,000 en Maple Ridge Drive, en la parte tranquila de Milford donde las calles tenían aceras y los jardines tenían cercas. No lo supe en ese momento, pero Maple Ridge Drive era la misma calle por la que mi padre pasaba cada mañana de camino a la tienda. Y la misma calle por la que mi madre conducía a su trabajo en la oficina dental. Cada día antes de que se cerrara la casa, fue la fiesta de cumpleaños, marzo, el cumpleaños número 55 de mi padre. Mi madre la organizó en su casa, mesas plegables en el patio trasero, neveras con cerveza, un pastel de supermercado. Vino la tía Margie, el tío Rick, un puñado de primos, vecinos de la cuadra, unas 20 personas en total. No había estado en la casa en meses, pero era el cumpleaños de mi padre, y una parte de mí, la parte obstinada de la aritmética que aún creía en entradas y salidas, pensó que tal vez debería aparecer. Así que conduje hasta allí con una botella de Merlot y una tarjeta que decía, «Feliz cumpleaños, papá». Mi madre abrió la puerta, me miró de arriba abajo. «Vaya, viniste. No me alegra que estés aquí. No, te extrañamos. Solo vaya». Encontré un asiento junto a la tía Margie, quien me apretó la mano debajo de la mesa y no la soltó durante un minuto completo. Después de las hamburguesas, mi padre se levantó para decir algunas palabras. Agradeció a todos por venir. Habló de la familia, del trabajo duro, de lo que importaba. Y estoy especialmente orgulloso de Javier aquí, dijo, levantando su cerveza, construyendo su carrera, convirtiéndose en un líder en esa tienda. De eso se trata esta familia. Arremangarse y hacerlo. 20 personas levantaron sus bebidas. Yo también levanté la mía, por reflejo. No dijo mi nombre, ni una sola vez. Ni una mención a mi graduación, mi título, mi trabajo, nada. La tía Margie se inclinó. Su voz era apenas un susurro. Ni siquiera dijo tu nombre. Mantuve mi rostro inmóvil, di un sorbo de vino, dejé el vaso y entonces Javier abrió la boca, y deseé con todo mi ser que no lo hubiera hecho. Javier llevaba 3 cervezas encima, reclinado en su silla, sonriendo, disfrutando el subidón del brindis de nuestro padre. Sí, dijo, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera. Papá me enseñó todo lo que sé. Mientras tanto, Isabella pasó 6 años aprendiendo a usar una calculadora. Rises. No todos, pero suficientes. El tío Rick soltó una risita. Mi padre negó con la cabeza con una media sonrisa,
la forma en que los hombres lo hacen cuando creen que algo es gracioso, pero no lo dirán. Mi madre no lo corrigió. Sonrió. Suave, indulgente, el tipo de sonrisa que le das a un niño pequeño que dice algo accidentalmente grosero. Los chicos son chicos. El primo Derek, hijo de Margie, 2 años menor que yo, callado, con la complexión de un liniero defensivo, se sentó al otro lado de la mesa y no dijo nada. Pero su mandíbula estaba tensa y sus ojos no se apartaban de mi cara. Dejé mi tenedor. Miré a Javier. Mantuve mi voz nivelada. 6 años de calculadoras, un título y un trabajo. Eres bienvenido a visitar mi oficina si quieres ver qué hago con ellos. La mesa quedó en silencio. La sonrisa de Javier se endureció. Vaya, cálmate, Isa. Era una broma. Mi madre intervino de inmediato. Isa, no arruines el cumpleaños de tu padre. Ahí estaba. El reflejo. Proteger al hijo de oro, regañar al otro. Incluso ahora, incluso frente a 20 personas, el patrón se mantenía. Asentí. Tienes razón. Feliz cumpleaños, papá. Me volví hacia mi plato. La mano de la tía Margie encontró la mía bajo la mesa de nuevo. Apretó fuerte una vez. Te veo, susurró. No te atrevas a encogerte. No me encogí. Terminé mi cena. Ayudé a recoger los platos del postre. Y luego me fui tranquilamente por la puerta lateral antes de que alguien pudiera pedirme que me quedara. Conduje a casa con ambas manos en el volante, apretando más de lo necesario, no porque estuviera triste, sino porque estaba clara. 6 años de momentos reproducidos en orden. El certificado detrás del bote de basura. El 0% de contribución a mi educación. La subrayado en la entrada. Ya veremos. El emoji de pulgar arriba. Curabas. Ya tenemos un éxito aprendiendo a usar una calculadora. No arruines el cumpleaños de tu padre. Cada frase era una baldosa en el mismo mosaico. Y por primera vez, pude ver la imagen completa sin entrecerrar los ojos. En un semáforo en la ruta 9, abrí el chat familiar. Escribí con un pulgar. No iré a los eventos familiares por un tiempo. Necesito espacio. Enviado. El semáforo se puso en verde. Conduje. Mi teléfono sonó antes de que pudiera recorrer 2 cuadras. Mi madre. Me detuve a un lado y contesté. ¿Qué te pasa? Su voz era tensa y aguda. Fue una broma. Estás exagerando, Isa. Siempre haces esto. Esperé a que terminara. Luego dije con calma, como si estuviera leyendo una declaración final, no estoy exagerando. Estoy cansada de actuar para una audiencia que ya decidió que soy la suplente. Colgué. En casa, me senté en el borde de mi cama. Abrí mi teléfono. Configuración. Contactos bloqueados. Linda Rivera. Añadir. Gary Rivera. Añadir. Javier Rivera. Añadir. 3 nombres. 7 segundos. Puse el teléfono en mi mesita de noche y me recosté. El techo estaba blanco y vacío y perfecto. Sin ruido, sin notificaciones del chat grupal, sin que mi madre llamara para explicar por qué mis sentimientos eran inconvenientes. 3 meses después, 6 meses después del día de la graduación, firmaría mi nombre en 47 páginas de documentos de cierre. Pero eso aún no lo sabía. Todo lo que sabía era el silencio en mi apartamento y cuánto sonaba al comienzo de algo. El día del cierre fue un miércoles de noviembre. La oficina de abogado solía alfombra nueva y tóner de impresora. Llevaba mi mejor blusa, la azul marino que había comprado para mi entrevista en Greystone, y firmé 47 páginas. 47. No planeé el número. El universo a veces tiene sentido del ritmo. Cora se sentó a mi lado como testigo. Cada pocas páginas, se inclinaba y susurraba algo. Propietaria Isa o arrendadora Isa o Isa dueña de un buzón. Yo seguía pidiéndole silencio, pero sonreía tanto que me dolía la cara.
El abogado titular deslizó la última página sobre el escritorio. Firmé. Él metió la mano en un cajón y colocó una sola llave en una pequeña etiqueta de cartón. «Felicidades, señorita Rivera, es propietaria». Sostuve la llave en mi palma. Pesaba casi nada, pero se sintió como 6 años comprimidos en una onza de latón. Cora me siguió en coche hasta la casa. Me estacioné en la entrada, mi entrada, y me quedé allí un minuto. 2 dormitorios, un baño, un porche delantero con una barandilla que volvería a pintar en primavera. El cartel de vendido todavía clavado en el césped delantero, letras rojas sobre blanco. La vecina de la derecha, Betty Armon, de 70 años, permanente plateada, guantes de jardinería puestos perpetuamente, levantó la vista de su macizo de flores y saludó. «Bienvenida al vecindario, querida». Le devolví el saludo. Cora agarró mi brazo y me guió hasta la puerta principal. Metí la llave en la cerradura, la giré, empujé. La casa olía a pintura fresca y posibilidad. Cora sacó su teléfono. «Párate en el porche junto al cartel». Me paré allí con la llave en la mano y el cartel de vendido detrás de mí. Tomó 3 fotos. En la mejor, yo estaba riendo. No recuerdo lo que dijo. Solo recuerdo que el sonido era mío. Publiqué la foto esa noche, un pie de foto simple, primera vez propietaria, sin CEO firmante, sin ayuda, solo 6 años de calculadoras. Había bloqueado a mis padres y a Javier meses antes. Ellos no lo verían. Pero Milford es un pueblo de 12,000 personas, y en un pueblo de ese tamaño, Facebook es una línea telefónica compartida con un botón de compartir. Para la mañana, la publicación tenía 87 me gusta. Para la tarde, más de 200. Amigos de la preparatoria, compañeros de trabajo en Greystone, viejos profesores, personas con las que no había hablado en años. Los comentarios llegaron, «Tan orgullosa de ti. Tú hiciste eso. La primera de la familia, ¿verdad? Increíble». El primo Derek lo compartió en su propia página. Su pie de foto, orgulloso de mi prima. Algunas personas no necesitan secciones de ánimo para ganar. Su madre, la tía Margie, le dio un me gusta a los pocos minutos, y luego lo compartió de nuevo. Cora me envió un mensaje a las 9 esa noche. «Isa, tu publicación tiene 200 compartidos. Gente de tu preparatoria está etiquetando amigos». Una de las páginas comunitarias de Milford lo volvió a publicar. No esperaba eso. Lo había publicado para mí, o tal vez para la versión de mí que se había parado en ese estacionamiento en mayo sosteniendo un diploma y un teléfono sin llamadas perdidas. Pero aquí está el problema con los pueblos pequeños. Las paredes son delgadas, las cercas son cortas y las noticias viajan a través de los bancos de la iglesia, los pasillos del supermercado y los chats grupales más rápido que cualquier algoritmo. Aún no lo sabía, pero la tía Margie había tomado una captura de pantalla de la foto y la había enviado al chat familiar extendido. El que tenía todas las tías, tíos y primos. El que mi madre revisaba cada mañana con su café. Había bloqueado a mis padres en todas las plataformas que pude pensar, pero no podía bloquear un pueblo de 12,000 personas, y no podía bloquear el sentido de justicia de la tía Margie. Linda Rivera estaba sentada en la sala de descanso de la oficina dental un jueves por la tarde cuando su teléfono vibró. El chat familiar, el grande con todos los cuñados y primos. Margie había enviado una foto con el pie de foto, «Miren a nuestra chica». Mi madre la abrió. Su hija parada en un porche sosteniendo una llave, un cartel de vendido en el césped detrás de ella, y un pie de foto que tuvo que leer 2 veces. 6 años de calculadoras, me llamó. El número que había estado marcando durante 24 años, fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Pidió prestado el teléfono de la oficina. Buzón de voz. Intentó desde su celular personal, desde el teléfono fijo de la oficina. Y entonces, según la tía Margie, quien se enteró de esto más tarde, condujo hasta el estacionamiento y llamó desde su auto 6 veces más. Mientras tanto, a 10 millas de distancia, mi padre conducía su camioneta de trabajo por Maple Ridge Drive, la misma ruta que tomaba todas las mañanas, pasando los abedules y las lindas cercas ordenadas. Echó un vistazo a la derecha,
por costumbre, y vio el cartel de vendido frente a la casa junto a la de Betty Armon. Luego vio el coche en la entrada, un Honda Civic gris. Conocía ese coche. Se detuvo, se sentó en su camioneta, observando fijamente. Llamó a mi madre. ¿Tú sabías algo de esto? Su voz llegó a través del altavoz quebrada y ronca. Compró una casa en Maplery. 47 llamadas en una hora. Lo sé porque mi registro de llamadas las anota incluso cuando están bloqueadas. Abrí la lista esa noche mientras estaba sentada en mi nueva mesa de cocina y conté. 47. El mismo número que las páginas que firmé. El mismo número que los miles de dólares que gasté en la educación que llamaron innecesaria. Puse mi teléfono boca abajo sobre el mostrador, mi mostrador, en mi cocina, en mi casa. 47 llamadas. ¿Saben cuál es la parte más triste? Si mi madre hubiera gastado incluso una fracción de esa energía el día de mi graduación, solo una llamada diciendo, cariño, estamos tan orgullosos de ti, entonces esa foto podría haberle sido enviada a ella primero, no al final. Si esto les toca la fibra sensible, compartan este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy, porque la siguiente parte es donde aparecen en mi puerta. Javier apareció a la tarde siguiente. No lo esperaba. Había olvidado que no estaba bloqueado porque en realidad nunca había llamado. Estaba parado en mi porche con su polo de autosón, manos en los bolsillos, mirando la casa como si estuviera evaluando un coche que no podía pagar. Lindo lugar, dijo. Gracias. Mamá está perdiendo la cabeza. Ella puede perderla en otro lugar. Él movió el peso. Vamos, Isa. Ella es tu madre. Solo quiere hablar. Ella tuvo 4 años para hablar. Tenía un teléfono en mi graduación. Eligió Curabas. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No sabía que era tan grave. No quería saberlo. Hay una diferencia. Me miró como si hubiera accionado un interruptor que no sabía que existía. El hijo de oro parado en la puerta del chivo expiatorio. Y por primera vez, las matemáticas no cuadraban de la manera en que le habían enseñado. No te odio, dije. No los odio, pero ya no seré la persona que haga que esta familia se sienta bien con la forma en que me tratan. Asintió lentamente, como si estuviera procesando algo pesado. Luego se dio la vuelta, caminó de regreso a su camioneta y abrió la puerta. Lo noté entonces en el asiento del pasajero. Una bolsa de papel de la tienda de comestibles. Dentro, un pequeño ramo de margaritas amarillas y una tarjeta. Podía leer el sobre desde donde estaba parada. Felicidades por tu nueva casa. Las había comprado de camino. Condujo hasta aquí con ellas sentadas allí, pero no las había sacado. No me las había entregado. Había venido a entregar el mensaje de nuestra madre en lugar del suyo. Se fue con las flores todavía en su asiento. Entré y cerré la puerta. No la cerré con llave, pero tampoco la dejé abierta. 3 días después, volví a casa del trabajo y encontré a mi madre sentada en los escalones de mi porche. Betty Armon estaba al otro lado del jardín regando sus petunias con su manguera, observando sin observar. Mi madre se puso de pie. Sus ojos estaban rojos. Llevaba la misma blusa que usaba para ir a la iglesia. Debía haber venido directo de algún lugar público, lo que significaba que había estado pensando en esto todo el día. Compraste una casa, dijo. Y ni siquiera me lo dijiste. Dejé mi bolso en la barandilla del porche. Entré a la universidad y tú no viniste. Me gradué y fuiste a Curabas. ¿Por qué te diría sobre una casa? Eso no es justo. Estábamos celebrando a tu hermano. Siempre lo están. Cambió de táctica. El cambio era visible. Su postura se enderezó, su barbilla se levantó, su voz subió medio tono. Entonces, ¿así es como me pagas después de todo lo que sacrifiqué? Te llevé por 9 meses, y esto es lo que obtengo. Me quedé inmóvil. ¿Sacrificaste? Mamá, nombra una sola cosa que pagaste de mi educación. Un libro de texto, un plan de comidas, $1. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo.
No salió nada. Eso pensé. Su labio tembló. ¿Me estás castigando? No, solo estoy viviendo. Y por primera vez, no estoy esperando a que te des cuenta. Betty apagó su manguera. El jardín quedó en silencio. Un coche pasó por Maplery. En algún lugar un perro ladró. Mi madre estaba parada en mi porche, el porche que yo había pagado, de la casa que había ganado, en la calle por la que ella conducía todos los días. Y por primera vez en mi vida, no tenía guión, ni redirección, ni pero Javier, ninguna madre se preocupa, solo silencio, y el sonido de su propio argumento colapsando bajo su propio peso. Mi madre comenzó a llorar, no el tipo dramático, sino el tranquilo, el tipo en el que alguien se da cuenta de que la escena no va como la ensayaron. No di un paso adelante. No di un paso atrás. Me quedé exactamente donde estaba. Mamá, no quiero pelear. No quiero venganza. Quiero que entiendas algo. Ella levantó la vista. Estoy harta de ganarme un asiento en una mesa que nunca estuvo puesta para mí. Se secó los ojos con el dorso de la mano. El rímel manchó su pómulo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te vayas a casa y quiero que pienses por qué tu hija compró una casa en la calle por la que conduces todos los días y ni siquiera lo sabías. Me miró fijamente. Luego se dio la vuelta y bajó los escalones del porche lentamente, como si fuera mayor de 52 años. Llegó a su coche, abrió la puerta, se dio la vuelta. Tu padre vio la casa el lunes por la mañana. Se detuvo. Se sentó en su camioneta durante 10 minutos. Mantuve su mirada. Entonces tal vez debería pensar por qué se sentó en una camioneta en lugar de caminar hasta la puerta. Se subió, cerró la puerta, se quedó allí un momento con las manos en el volante. Luego dio marcha atrás y condujo por Maplery hacia casa. Betty Armon había dejado de fingir que estaba haciendo jardinería. Estaba de pie junto a la cerca, la manguera enrollada a sus pies, observando cómo el coche desaparecía. ¿Estás bien, querida? Sí, Betty, estoy bien. Entré, cerré la puerta, apoyé mi espalda contra ella, solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo desde mayo. No lloré. Simplemente me quedé allí en mi pasillo, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como algo que finalmente me había ganado. En un pueblo como Milford, no puedes estornudar sin que alguien te ofrezca un pañuelo y se lo cuente a 3 personas. En una semana, la historia se había extendido por todos los canales que importan en un pueblo pequeño. Facebook, la fila de la caja del supermercado, el estacionamiento de la iglesia, el salón de belleza en Pine Street. El domingo por la mañana, mi madre entró a la iglesia Gracia con su rutina, blusa planchada, aretes de perlas, sonrisa ensayada. Se deslizó en su banco habitual, tercera fila desde atrás. Después del servicio, Dorothy Henderson, de 74 años, jefa del Ministerio de Mujeres, una mujer que coleccionaba chismes como otras coleccionan sellos, interceptó a mi madre cerca de la mesa de café. Linda, vi que tu hija compró una casa en Maplery. Debes estar muy orgullosa. Ayudaste con el pago inicial. La sonrisa de mi madre no vaciló, pero sus ojos sí. Oh, ya sabes, Isa. Siempre has sido independiente. Dorothy se inclinó. Mi hija mencionó que estabas en Curabas el día de tu graduación. ¿Fue esa la cena de celebración después? El color abandonó el rostro de mi madre. Dejó su taza de café en la mesa más cercana. Demasiado duro, se derramó un poco, murmuró algo sobre tener que encontrar a mi padre y caminó hacia el estacionamiento. En la tienda de mi padre esa misma semana, una clienta habitual llamada Dale dejó un grifo que goteaba y dijo, vi a tu chica en Facebook, Gary, propietaria a los 24. Eso es algo. Mi padre asintió una vez, mantuvo los ojos en la tubería. Sí, es algo. Mi madre dejó de ir al estudio bíblico de los miércoles por la noche. Se saltó la comida comunitaria. Comenzó a estacionarse en el lado más alejado del estacionamiento de la iglesia, cerca de la salida, para poder irse antes de que alguien la acorralara. Por primera vez en su vida, la historia que la gente contaba sobre la familia Rivera no era la que ella había escrito.
La semana siguiente, Javier se sentó en la mesa de la cocina de nuestros padres para la cena del martes. Misma mesa, mismo lomo de res, mismas judías verdes, pero la habitación se sentía diferente. Mi madre apenas habló. Miraba por la ventana hacia el patio trasero donde había sido la fiesta de cumpleaños. Mi padre masticaba en silencio, con los ojos en su plato. Javier dejó el tenedor. «Es que ya no vamos a hablar de eso». La voz de mi madre era plana. «Tu hermana tomó su decisión». Javier miró alrededor de la mesa. 3 servicios de mesa. La cuarta silla, mi silla, estaba vacía al final, empujada firmemente contra la mesa como si alguien hubiera tratado de fingir que no estaba allí. Pensó en cosas en las que no había pensado en años. El certificado en el refrigerador que terminó en el suelo. La foto familiar de la barbacoa donde Isa estaba en el borde. La graduación que había evadido con, no sé. Estoy trabajando. El chiste de la calculadora que hizo reír a todos menos a la única persona que importaba. Mamá, dijo. ¿De verdad fuiste a su graduación? Estábamos ocupados. Teníamos tu cena. Mi cena fue en Curabas, mamá. Lo dijo lentamente, como si lo estuviera escuchando por primera vez él mismo. Su graduación fue una sola vez. La cocina quedó quieta. El refrigerador zumbaba. Mi padre levantó la vista de su plato y miró a Javier con una expresión que desearía haber podido ver. Algo entre sorpresa y reconocimiento, como ver a alguien tomar una herramienta que nunca le enseñaron a usar. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Javier terminó su cena, lavó su propio plato, condujo a casa a su apartamento, el que mis padres habían ayudado a pagar, y se sentó en el estacionamiento durante 20 minutos antes de entrar. Me llamó al día siguiente. Contestó porque su número era el que había olvidado bloquear. Todas las mañanas, mi padre conducía por Maplery Drive camino a la tienda. Había estado conduciendo por esa carretera durante 15 años. Podía hacerlo con los ojos cerrados. Pero ahora había una casa a la derecha entre el lugar de Betty Armon y el de los Kowalski. Eso lo hacía reducir la velocidad. La primera mañana después de enterarse, se había detenido y se había sentado en su camioneta durante 10 minutos, mirando fijamente la casa, la pintura fresca en el borde, el buzón rojo, el Honda Civic en la entrada. Eso significaba que su hija estaba adentro, a 40 pies de distancia, tomando café en una cocina que ella poseía. Quería bajarse, subir los escalones del porche, llamar, pero no sabía qué diría. En 55 años, Gary Rivera nunca se había disculpado con una mujer. No con su esposa, no con su hermana, no con su hija. Había sido criado por un hombre que mostraba amor presentándose a trabajar. Y Gary había hecho lo mismo, excepto que se había olvidado de presentarse a las cosas que no tenían reloj de fichar. Así que siguió conduciendo. A la mañana siguiente, redujo la velocidad de nuevo. No se detuvo, pero más lento. A la mañana siguiente, se orilló, se sentó durante 3 minutos. La luz de la cocina estaba encendida. Podía ver una sombra moviéndose detrás de la cortina. Betty Armon se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Empezó a cronometrarlo. No por fisgonería, me dijo más tarde, sino por esperanza. Llevo casada 51 años, querida. Sé cómo se ve un hombre cuando está tratando de encontrar las palabras. 3 semanas cada mañana. Un poco más cada vez. Sabía que veía la camioneta desde la ventana de mi cocina. Reconocía el motor, el mismo retumbar que había escuchado en el camino de entrada toda mi infancia. No salí. No cerré la cortina. Tomé mi café y esperé a que él encontrara su propio camino hacia la puerta. La tía Margie pasó un sábado con una fuente cubierta de papel de aluminio con lasaña y una botella de vino ligeramente demasiado cara para una visita casual. Se sentó en la mesa de mi cocina y miró a su alrededor como si estuviera memorizando el lugar. «Hiciste esto», dijo. «Realmente lo hiciste». «Yo lo hice». Vertió 2 copas. «Tu madre es un desastre, Isa». Las señoras de la iglesia están haciendo preguntas que ella no puede responder. Tu padre se calla cada vez que alguien dice tu nombre.
Dorothy Henderson lo mencionó de nuevo el domingo pasado, y tu madre casi tira la bandeja de la comunión al salir del banco. Vi. Margie me miró. No desaprobación, solo firmeza. No estoy diciendo que sientas lástima por ellos. Estoy diciendo que están empezando a entender. Y ese proceso es feo. Me contó que mi madre la había llamado 3 veces esa semana, llorando, diciendo que la odiaba, diciendo que no merecía esto. Margie las escuchó cada vez y luego dijo lo mismo, ella no te odia, Linda. Simplemente dejó de esperar. Margie dejó su vaso y me miró. Esa es la cosa más difícil de escuchar para un padre. No, te odio, sino, ya no espero nada de ti. Pasé mi dedo por el borde de mi copa. Está mal dejar de esperar. Es honesto, y lo honesto es todo lo que les debes. Comimos la lasaña, bebimos el vino. Me contó sobre el nuevo trabajo de Derek y la mala rodilla del tío Rick y el gato del vecino que seguía desenterrando sus tulipanes. Cosas normales, cosas familiares, el tipo de conversación que había dejado de tener con mis propios padres hace tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba. Cuando se fue, me abrazó mucho tiempo en la puerta. Lo estás haciendo bien, chica. Mejor que bien. 6 meses exactos después de que comencé en Greystone, Margaret me llamó a su oficina. La habitación olía a la vela de lavanda que tenía en el alféizar de la ventana. Sus anteojos de lectura estaban sobre una pila de carpetas de clientes. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Tu revisión de 6 meses, dijo, deslizando una hoja impresa hacia mí. Cada categoría supera las expectativas. Satisfacción del cliente, precisión, iniciativa, trabajo en equipo, 5 de 5. Te promoveré a contadora senior, efectivo el próximo mes. Hizo una pausa. Y quiero que lideres la cuenta Watkins. La cuenta Watkins era el cliente más grande de la firma, una compañía de construcción regional con libros complicados y un fundador que no confiaba en nadie menor de 40 años. Eso suele ser para alguien con 2 años de experiencia, dije. Margaret se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Normalmente, pero tú no eres normal, ¿verdad? Le di la mano. Mi palma estaba sudorosa. No me importó. En el pasillo, Cora estaba esperando. Claramente había estado escuchando a escondidas porque su sonrisa ya estaba en su máxima potencia. Contadora senior en 6 meses. Agarró mi brazo. Te odio. Te amo. Te odio. Esa tarde, me senté en mi porche delantero con un vaso de té helado y observé cómo la luz se desvanecía sobre Maplery. Las farolas se encendían una por una. Betty estaba en su jardín podando algo que no necesitaba ser podado, como hacía cuando quería compañía. Tu padre vino de nuevo hoy, gritó por encima de la cerca. Se sentó 12 minutos. Yo cronometré. Tomé un sorbo de té y sonreí. 12 minutos. Sábado por la mañana, temprano. Estaba en la cocina en pantalones de chándal y una sudadera de Greystone sirviéndome mi segunda taza de café cuando escuché un golpe. No el cartero, no Cora, no Betty. Abrí la puerta. Mi padre estaba en el porche con sus botas de trabajo y su gorra, las mismas que había usado todos los días de mi vida. En sus manos tenía una pequeña caja de cartón. Yo. Miró la caja, luego a mí. Traje esto para tu puerta trasera. La cerradura que tienes ahí. Es basura de constructor. Esta es de calidad comercial. Pestillo con protección contra golpes. Las uso en los sitios de trabajo. Extendió la caja como una ofrenda. La miré. Una cerradura de puerta. No flores. No un discurso. No una tarjeta de felicitación con las palabras de otra persona dentro. Un pestillo porque ese era el lenguaje que él conocía. Tomé la caja. ¿Quieres pasar a tomar un café? Entró, se quitó la gorra, la sostuvo en ambas manos. Sus ojos se movieron por la cocina, los gabinetes blancos, la pequeña ventana sobre el fregadero, el título enmarcado en la pared sobre el rincón del desayuno. Se detuvo, mirando fijamente el marco.
Vi su rostro hacer algo que nunca había visto en 24 años. Su barbilla se tensó, su garganta se movió. ¿Ese es tu título? ¿Ese es mi título? El primero de la familia. Asintió, siguió asintiendo como si no pudiera parar. Sus ojos estaban húmedos. No lloró. Gary Rivera no llora. O al menos nunca lo ha hecho donde alguien pueda verlo. Pero estaba cerca. Más cerca de lo que jamás lo había visto. Debí haber estado allí, dijo. En tu graduación, debí haber estado allí. Sin excusas, sin redirección, solo la verdad expuesta claramente. Sí, debiste haber estado. Bebió su café. Luego pasó 40 minutos instalando el pestillo en mi puerta trasera sin que se lo pidieran. Ese fue su te amo. Y por primera vez, dejé que fuera suficiente. Ahí es donde estamos ahora. Mi padre viene los sábados por la mañana. Trae su caja de herramientas. La semana pasada, fue un grifo que goteaba debajo del lavabo del baño. La semana anterior, volvió a colgar la puerta del armario que seguía atascada. No dice mucho. No necesita hacerlo. Arregla cosas. Ese es su lenguaje. Y yo estoy aprendiendo a escucharlo. Mi madre no ha vuelto. Envía mensajes a través de la tía Margie. Dile a Isa que la extraño. No he bloqueado esos mensajes. Los leo, pero aún no he respondido. Todavía no. La puerta no está cerrada con llave, pero tampoco ha intentado girar el pomo. Javier llama una vez a la semana. Conversaciones cortas. Pregunta por el trabajo, por la casa, por si el abedul en el patio trasero se está muriendo. Por primera vez en 27 años, está haciendo preguntas de las que realmente quiere saber las respuestas. No sé qué pasará después. No sé si mi madre se sentará alguna vez en este porche y dirá las palabras que esperé escuchar durante 6 años. Tal vez lo haga, tal vez no. Pero he dejado de condicionar mi paz a su participación. Esto es lo que sé. Tengo 24 años. Tengo un título en mi pared, un ascenso en mi escritorio y una hipoteca a mi nombre. Tengo un porche con una barandilla que pinté el fin de semana pasado, blanca como el revestimiento, porque me gustan las cosas limpias y sencillas. Tengo una vecina llamada Betty que cronometra las visitas de mi padre y reporta como un suave sistema de vigilancia. Tengo una mejor amiga que pidió pizza el día que me contrataron y gritó tan fuerte que quedé temporalmente sorda de un oído. Tengo una vida que construí con las mismas manos que subieron la cremallera de mi propia toga de graduación con una percha de alambre. No necesitaba que vieran mi valor. Necesitaba dejar de descontarlo yo misma. Y 47 páginas, 47 llamadas y 6 años de calculadoras después, finalmente estoy en números positivos.